Ya vamos a hablar de los gastos hormiga. Y tenemos allí en la línea por Zoom a Jesús Palacio, que es economista senior de Ecoanalítica y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y del IESA. Bienvenido, Isa Bermúdez y esta servidora, Graciela Beltrán Carías, por aquí contigo. Jesús, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Graciela y Isabel Bermúdez, por este espacio agradecido, además, porque, bueno, creo que vamos a hablar de un tema distinto a lo que hablamos generalmente en Ecoanalítica, pero que está muy bueno, ¿no? Claro. Para las finanzas personales y diarias. Bueno, cuenta que son gastos hormigas. Comencemos por ahí. Sí, mira, son esos gastos ocasionales o no vitales, ¿no? Que hacemos a veces, ¿no? Eso que uno dice muchas veces o vienen acompañados muchas veces, Graciela, de ese, bueno, me lo merezco, creo que me puedo dar este gustico, ¿por qué no? También muchas veces, ¿no? Entonces, es ese tipo de gastos que no están directamente atados a tus grandes objetivos financieros o a tus expectativas de qué tener en el mediano o largo plazo, sino que son esos pequeños gusticos que nos damos a veces y a veces se les dice gastos hormiga porque, bueno, la cuantificación de cada uno parece no ser una cosa exagerada, pero cuando los totalizas te das cuenta que pueden tener un peso importante en el presupuesto mensual, ¿no? Entonces, esos gastos, bueno, el postre a media tarde, la merienda de la mañana, la compra que hago porque me provocó antes de ir a casa. Bueno, incluso muchas plataformas de streaming que de repente no necesito, no uso, el pago del servicio de cable que nunca estoy en la casa y no utilizo, ese tipo de cosas que al final a veces unas pasan inadvertidas incluso, el pago de dos servicios de internet, no me estoy dando cuenta que uno que no funciona lo sigo pagando. Porque, bueno, puede estar domiciliado alguna tarjeta digamos, este tipo de cosas que pueden pasar a veces algunas inadvertidas y otras sí son activas, simplemente por eso que decía, no me provocó, me puedo dar este gusto, ¿por qué no? Paso por cerca de Chacao y decido que tengo que entrar al Zara del Sambil porque no he entrado Porque somos todavía. mujeres. Exacto, o sea, y me tengo que dar ese gustico de Tengo cierre que de mes. conocerla, no la he visto, no he No, visto. ya yo he Exacto. ido dos Oye, veces. yo no, vale, yo no. Ya. O comprado, Entonces, porque O sea, esas ir es visitas que se comprar, hacen a Isa. veces ¿ah? Ir es comprar, perdón, que entramos en un tema de jevitas aquí. Ir es comprar, tú No, sabes tal que cual. sí. No, no. Y después fui a cambiar, entonces Oh, tú sabes. Dios. Jesús, perdón, continúa. Sí, no, al final decía, es así, o sea, al final mucho cae en modas, en temas Mm. culturales, en la expectativa de que si yo no voy a este lugar, a este concierto, a este evento, no va a estar en nada. Y ese tipo de elementos que al final uno piensa que son gastos, como lo digo, individualmente bajos, pero cuando haces totalización de esos y eso requiere ponerle un poquito la visión en tus finanzas personales, es bueno, ¿cuánto me llevo yo en estos gastos eventuales, en estos gastos que no aportan a mis objetivos de ahorro? Y que al final, bueno, o sea, son gustos muy rápidos, ¿no? Un helado que no esperaba, una merengada que me provocó última hora, pero insisto, a veces esto excepcionalmente no genera mayor presión financiera, pero cuando se convierten en recurrentes, este tipo de gastos Ujú. adquieren un peso en ese presupuesto familiar, ¿no? Y hay que acordarse que el ahorro al final, eh, y creo que es importante, no es lo que te sobra de sueldo. El ahorro es la planificación que tú haces para que te termine quedando algo a final de mes y te permita luego, bueno, cumplir expectativas justamente de ahorro, inversión en algo, planificación de un viaje o compra de algo como un carro. Ojalá haya gente que tenga oportunidad aquí de planificarse, ahorrar y poder comprar un apartamento, pero sé que ahorita las opciones son limitadas, entonces pensamos en objetivos más de corto plazo, y eso, bueno, no es que es del todo criticable, pero sí hay que pensar un poco más en metas a largo plazo a pesar de que la situación económica no es fácil, ¿no? Sí, la gente busca el placer que me puedo dar ahorita y lo invierte en esas cosas que, bueno, que a veces no detectamos o que me da esa recompensa en el impulso, pero cuando empiezas a sumar, te empiezas a dar cuenta de cuánto tú has invertido en esto y dices, bueno, si yo no me hubiera tomado ese café, como es el caso de Starbucks, por ejemplo, Estados Unidos, que es un café $5, tú empiezas a sumar y dices, bueno, 365 por 5, tú que eres el economista, eso. ¿Cuánto? O sea, Me eh, pones, me ah, pones aquí a correr, a sacar la pero calculadora, sí, pero es un monto casi, dos- importante. sí, casi $2.000 al año. Casi $2.000 al año. Y dice, oye, con esos $2.000 me puedo haber ido de vacaciones, por ejemplo. Entonces, son cosas que uno dice, bueno, ¿cómo podemos detectar? ¿Qué estrategias podemos implementar para detectar esos gastos hormigas y que esas hormiguitas no se nos conviertan en un hormiguero, pues en una gran nube negra sobre nuestro presupuesto y nuestra planificación familiar?
Mira, yo creo que siempre hay que hacer el ejercicio, sobre todo cuando hablas, bueno, ya los gastos fijos pues son gastos con los que tienes que estar cubierto. Hablo Ujú, de alquileres, ujú. compras al final de alimentos y bienes básicos del hogar, impuestos que estén relacionados incluso con vivienda o trabajo, la parte de seguros, que creo que es vital además en este contexto de un sistema de salud que está bastante afectado, tener seguros médicos. Y las facturas, obviamente, de los pagos de servicios, pues, esas son cosas con las que no puedes lidiar y vas a tener que tenerlos en tu presupuesto, ¿no? Ujú. Yo creo que donde hay espacio justamente en pensar bueno, priorizar gastos, ¿no? De entretenimiento, de un mejor servicio de internet o telefonía, si quiero practicar algo deportivo o tener participación en alguna actividad recreacional, si quiero mejorar artículos que compro para la casa, por ejemplo, la leche de almendras o la leche de soya en vez de leche de vaca, ese tipo de cosas, tú tienes que empezar a pensar cuáles son las prioridades y establecer metas. Yo establezco metas. Hay una regla famosa del 50-30-20 que es, bueno, mis gastos fijos representan más o menos 50% de mi sueldo, pero luego mis gastos variables no deberían pesar más de 30% de lo que yo ingreso mensualmente y tener una meta de ahorro que sea por lo menos de 20% de lo que ingreso mensualmente. Entonces, con ese 30%, que es donde tengo espacio para jugar, tengo que hacer este ejercicio de pensar. O Y a sea, las los gastos mujeres hormigas quizás van en ese 30%, porque claro, van en cincuenta por ese ciento son 30%. fijos y 20% es ahorro. Entonces, en ese 30 Exactamente. es que están los gastos hormigas. Y ahí frente a cada gasto mío, uno se tiene que preguntar, ¿esto realmente lo necesito? Ujú. Sí. No puedo seguir si no tengo esta Yo te iba a preguntar, última compra de moda ¿cómo lo detectas que es un gasto hormiga? Susto, ¿cómo eh, detectas eso? Ajá, ajá. Mira, yo creo que justamente haciéndote este tipo de preguntas, ¿no? Si es realmente algo vital para ti. Si tengo la colección de hace 3 meses de Zara, necesito la nueva hoy, porque sin eso no puedo salir de mi casa. Bueno, y la realidad, oye, económica hoy es mucha gente, bueno, es una economía muy desigual, pero hay muchas limitaciones de generación de ingresos, de salarios, y hay que pensar bien si todos los gastos que hacíamos antes los podemos mantener. Entonces, eso ha sido el proceso quizás en los últimos años, ¿no? Pensar tengo que ir todo el tiempo al cine, al teatro, a conciertos, a restaurantes, o puedo empezar a priorizar, por ejemplo, dentro de esa categoría de entretenimiento, ¿no? No salgo de repente todas las semanas porque tengo esa partida de 30% de mis ingresos mensuales que tengo que pensar bien cómo la cambio, ya estoy pagando un servicio de internet más caro, ya estoy pagando 2 servicios de telefonía, entonces en eso está la priorización, ¿no? Porque si no, bueno, una ida al cine es verdad, no es cara, pero cuando sumas que voy al cine 3 veces a la semana, bueno, empieza a ser un gasto que impacta, ¿no? Ojo, la priorización está porque si tu gusto de esos gastos variables está en ir al cine 3 veces a la semana, es absolutamente válido, o sea, es la forma en la que tú decides gastar, pero ponerle límites a no comerte absolutamente todo tu ingreso en gastos variables es lo que permite justamente generar planificación financiera de mediano a largo plazo con capacidad de ahorro, metas al final que te permitan alinearte en eso. Yo siempre creo que en eso hay que ser muy sincero en decir uno cuáles son esas aspiraciones que tiene. Mi aspiración del 2024 es viajar 2 veces al exterior. Bueno, entonces, ¿cómo puedo plantearme metas de ahorro que me permitan llegar a eso? Mi planificación es cambiar de carro, entonces implica vender el mío, ver a cuánto puedo llegar. Y eso, como digo, el ahorro no es algo que te sobra. Si sobrara sería muy fácil. Es algo que tú te planificas y generas y lo haces justamente controlando esos gastos hormiga y los gastos fijos. Mira, y una cosa, eh, tú hablaste de la recurrencia y yo quisiera saber qué tan bajo debe ser el gasto o qué tan alto el gasto hormiga y qué tan recurrente pues, tiene que ser. A ver. Mira, yo creo al final, de hecho, el gasto hormiga no es un gasto exclusivo, es decir, no solamente puede ser estas guías al cine, no solamente tiene que ser el café, es la suma de muchos de estos, ¿no? Ujú, Entonces, y la recurrencia es lo que lo hace justamente que gane peso, porque de repente el gasto en sí mismo uno no lo hace muy grande. claro. Pero bueno, tú sabes que empieza a ser un problema cuando ya te presiona, mira, totalizo a final de mes y eso me representa 30, 40 o hasta 50% de mi sueldo. Ahí estás cometiendo ya, bueno, una incidencia, un gasto hormiga que se ha hecho muy famoso en estos días, ¿no? Por redes sociales, que los gastos hormiga, estos son mis gastos hormiga y termina siendo, bueno, Un una hormiga elefante. reina, ¿no? Exacto, un Exacto, gasto una elefante. hormiga reina, un elefante, exacto. Exacto. Entonces, eso sí hace que sea muy difícil planificar justamente metas de ahorro. A eso hay que ponerle la lupa. Yo siempre en estos espacios, por cierto, hace unos meses que dimos un taller con alguna
una escuela digital de negocios, decíamos que aquí lo importante es justamente empezar por cuantificar, por ver cuánto representa eso en mi mes a mes, por hacer el esfuerzo de tener un poquito de organización financiera y ver qué gasto yo en mi tarjeta de débito o de crédito, qué gasto yo en efectivo. A veces con el efectivo es complicado porque realmente no deja huella. Pero hay muchas aplicaciones hoy día, ¿no? Tienes seguramente Splitwise, que la conocerán ustedes. Tienes TreeCount, que también es una aplicación que te permitiría llevar los gastos, o Money Manager. Hay varias aplicaciones que te permiten hoy en día hacer registro de eso, pero no necesitas una aplicación muy sofisticada. Con un Ay, Excel que tú yo te armes, iba a decir, yo no Ujú. tengo nada de eso, yo tengo una libretica, o sea, no tengo por nada de eso. esas aplicaciones. Bueno, pero, Ah, pero ojo, para los más vinculados con las cosas tecnológicas, estas ajá, aplicaciones sirven. ok. Pero hasta la libreta sencilla, hasta un Excel sencillo en el que pongas tus gastos mensuales y empiezas a ver un poquito en qué se te está yendo el dinero, Claro. bueno, te sirve para tomar decisiones. Pero lo primero definitivamente es poner un poquito de orden en la cuantificación y luego puedes hacer análisis. ¿No? Estas aplicaciones que mencionabas son muy buenas porque una vez te construyen gráficos y tú ves Claro, qué chévere, cuánto te está buenísimo. pesando cada cosa, pero más allá de eso, un Excel sencillo en el que categorices un poquito los gastos que estás haciendo te puede permitir, bueno, planificar el ahorro. ¿No? Claro, yo Porque, creo. insisto, el ahorro Ujú. hay que planificarlo, no ocurre por sí mismo. No es un Ujú. proceso gradual en el que la disciplina va a ser clave para poder generar metas crecientes de ahorro. Que no te sobra, sino que hay que planificarlo. Y en esa Claro. planificación yo creo que es mucho más sencilla cuando tú tienes una gran meta. O sea, en la cabeza tuya funciona muy bien cuando tú dices, mira, no me estoy tomando este café, no me estoy haciendo las uñas todas las semanas, pero esto va en función a este ahorro. Si tú te ahorras $10 que te estés gastando en comer en la calle al día, entonces tú dices, bueno, esos $10 al año son $3,650. Y bueno, ¿qué no puedes hacer tú con $3,650? Entonces, yo creo que cuando uno tiene la meta en grande y tú decir, bueno, mira, yo quiero, no sé, comprarme un carro de aquí a tanto tiempo. Entonces tú decir, bueno, mira, estos $10 van a construir en función de eso. Entonces yo creo que no es tan, uno no se latiguea tanto como dice, ay, no me pude dar el gusto. No, sino que voy construyendo en función de un gusto más grande. Pero yo creo que si la gente no Absolutamente. tiene esa meta clara, no, es difícil decir, bueno, voy a sacar esto del dinero que tengo en la mano, como tú bien dijiste, o sea, que no es que me sobra, sino que tengo que hacer el esfuerzo para controlar el impulso de esa compra. Entonces, si tienes esa meta grande, es más sencillo. Totalmente. Es que para nosotros es el primer paso. O sea, define en qué quieres gastar después el dinero o cuáles son esos grandes objetivos financieros, porque de repente no es gastar, de repente es invertir, que también me parece importante. Y a partir de ahí elaborar una especie de presupuesto sencillo, ¿no? O sea, cuantificar muy bien tus gastos fijos, porque, ojo, también puede ser un problema que tus gastos fijos sean muy altos respecto a tu sueldo y tienes que empezar a Ujú, ver ujú. cómo compartir, cómo reducir, ese es el más complicado, ¿no? De bajar los gastos fijos, pero de repente pasa por decisiones complicadas como decir, ya no puedo estar en el mismo lugar en el que estaba alquilado, ya Claro. eh, realmente no puedo cubrir este gasto con el sueldo que estoy generando y a partir de establecer esos objetivos que yo digo, mira, con los 3.600 que decías, es un muy buen ejemplo. Si yo todos los días gasto esos $10 al año, 3.600 te permiten fácilmente hacer 2 viajes al año, si no me los gasto en comer en la calle cada día, ¿no? Entonces, eh, si tu objetivo lo estableces en comprarte un carro, en viajar, en alquilar en un lugar mejor, bueno, empiezas a hacer justamente un presupuesto en función de eso. Para Ujú. conseguir esto, para conseguir mi alquiler de $600 al mes, yo tengo que empezar a recortar por acá, establecer esta meta de ahorrar 20% mensual y eso es lo que me va a permitir pues llegar a eso. Eh, y bueno, luego ir cumpliendo gradualmente. Yo por eso decía que era un proceso de disciplina gradual. Imagínense salir a correr, no puedes salir a correr inmediatamente. Creo que Graciela corre y por eso comento el Sí. ejemplo que tú no puedes salir de un día a otro a hacer 42 kilómetros. Un proceso gradual Por Dios, claro. Tal cual. y que requiere mucha disciplina. Entonces, lo mismo pasa con el ahorro. Para conseguir grandes metas, tienes que, bueno, dar pasos paulatinos y graduales para Mira, llegar a ello. Jesús, y hay que despedir, pero una última cosa. Y ahora se nos puso más complicado porque son dólares y bolívares. Ujú. Sí. ¿Qué me Y hay dices infla- eso ahí y- y- rapidito, no? Ajá. Miren, y más complicado, porque lo inédito es que los economistas decíamos que no había inflación en dólares hace unos años, que todo era apreciación, proceso, una respuesta más económica, y la realidad es que te has conseguido con una economía en la que los precios en dólares, en bolívares aumentaban muchísimo. Ahora, Graciela, la buena Mm, noticia es ujú. que la forma en la que aumenta el proceso en el que aumentan ha disminuido bastante. Realmente hemos visto
que los precios ya no suben tanto y una percepción de la gente que los precios no suben tanto, pero el problema ya no está ahí, el problema es que los sueldos siguen muy rezagados y los costos en Ujú. Venezuela subieron mucho en los últimos años, ¿no? Entonces, aunque ya no aumentan tanto, el sueldo todavía está atrás, entonces hay que ser doblemente disciplinado. Yo creo que aquí llevar las cuentas en dólares es común en todo el mundo porque los precios están fijados en dólares, porque uno Ujú. piensa cómo gastan dólares, entonces yo diría, si tenemos el dólar es una ayuda para hacer esa planificación financiera, es mucho más fácil hacerlo en dólares porque aunque los precios varían a una velocidad mucho menor que los bolívares, digo, y bueno, es una ayudadita en eso de llevar los precios, ¿no? Al menos en dólares. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos hoy. Sí, No, interesante. vale, un gusto, Isa, y otra vez los acompañaré en el estudio. Gracias, gracias Jesús. Conversábamos con Jesús Palacio, economista senior de Ecoanalítica, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello.